Hola, muy buenas tardes, familia Medici, ¿cómo están? Perdón que hasta ahora les pude mandar la segunda parte, pero es que surgieron unas cosas de la escuela. No pude, pero ya estamos para darle la segunda parte de la pared posterior del abdomen. Bueno, primero que nada vamos a hablar de su composición para más o menos saber qué vamos a ver durante esta pared. Aquí se va a componer de una parte central o centralmente, una lateralmente, el diafragma, las fascias, un plexo lumbar y también de grasas, nervios, vasos y nódulos linfáticos. En la parte central, esta está conformada por las 5 vértebras lumbares y los correspondientes discos intervertebrales, y lateralmente por los músculos de la pared posterior del abdomen. Bueno, vamos a empezar primero sobre las fascias de la pared posterior del abdomen, o también conocidas como aponeurosis. Aquí ya es de acuerdo de la bibliografía que ustedes agarren. Yo estoy agarrando tanto del Target como del Moore y también unas partes del Gray. Primero, está la fascia toracolumbar o aponeurosis lumbar, que constituye el primer plano, el aponeurosis de la inserción del músculo oblicuo externo, apoyada en la línea de la apófisis espinosa y extendida de arriba y lateralmente, siguiendo el eje del músculo. La segunda, que es la aponeurosis del músculo oblicuo interno, se confunde con la fascia toracolumbar, pero en su parte posterior e inferior, o sea, más o menos entre la quinta vértebra lumbar y la cresta ilíaca. La aponeurosis de inserción posterior del músculo transverso del abdomen es una hoja que se extiende entre la columna vertebral medialmente y de la onceava a la doceava costilla hacia arriba. También en el cuarto posterior de la cresta ilíaca, pero hacia abajo. Y únicamente lateralmente se dividen en 3 hojas, contando con el borde lateral de los músculos erectores de la columna, que es la hoja anterior, la hoja media y la hoja posterior. Como vemos aquí las imágenes la dividieron en fascia toracolumbar anterior. Bueno, esas son las hojas tanto anterior, media y posterior. En la anterior, que sería la fascia toracolumbar anterior, esta pasa por delante del músculo cuadrado lumbar hasta la base de la apófisis transversas o costales. Este es aquí en donde se inserta. En la fascia toracolumbar media, hoja media, es la verdadera inserción del músculo transverso del abdomen. Pasa por detrás del músculo cuadrado lumbar y se inserta en la punta de la apófisis transversa o costales. Esta está reforzada por el ángulo vertebrocostal por el ligamento lumbocostal. Y por último, la hoja posterior o la fascia toracolumbar posterior. Esta pasa por detrás de los músculos erectores de la columna y alcanza el vértice de la apófisis espinosa. Aquí es donde se reúnen con la fascia toracolumbar. Y por último, la cuarta aponeurosis, que es del músculo psoas mayor y cuadrado lumbar. Eso constituye el plano más profundo que cubre la parte anterolateral de la región paravertebral. También estas aponeurosis van de acuerdo con la aponeurosis, pero en sentido anterior. Son casi las mismas porque se insertan casi en los mismos lugares. Y bueno, eso sería como que a grandes rasgos parte de la aponeurosis y las fascias. Ahora continuaremos con los músculos. Primero, vamos a hablar sobre el músculo psoas mayor y psoas menor. Aclaro, aquí hay autores como por ejemplo el Moore o el Quirós que manejan nada más el psoas mayor, no el menor. Pero por ejemplo las bibliografías como el Gray manejan esos dos tipos de músculos. Básicamente viene siendo lo mismo, solamente que diferente función. Por ejemplo, en el psoas mayor su origen es en la cara lateral de los cuerpos vertebrales de T12 a L1 y a L5, también en la apófisis transversa de las vértebras lumbares y discos intervertebrales entre T12 y L1 a L5. Su inserción es en el trocánter menor del fémur. Su inervación son en los ramos anteriores de L1 a L3 y la función es el flexión del músculo en la cadera. Al contrario del psoas menor, es en la cara lateral de los cuerpos vertebrales T12 y L1
y los discos intervertebrales correspondientes. Esta tiene una inserción en la línea pectínea del reborde pélvico y eminencia iliopúbica. Su inervación solamente está dado por un ramo anterior de L1 y su función es la flexor débil de la columna vertebral. El ilíaco, también muchos autores, como el más en específico el Quirós, maneja como el psoas ilíaco, ay, perdón por la pronunciación, pero es básicamente lo mismo. En ese se da un origen en los dos tercios superiores de la fosa ilíaca, ligamentos sacroiliacos anterior e iliolumbar, y en su superficie lateral y superior del sacro. Su inserción es en el trocánter menor del fémur. Está inervado solamente por el nervio femoral. Este es de L2 a L4 y su función es flexión del muslo de la cadera. El cuadrado lumbar. Este se origina en la apófisis transversal de la vértebra L5, ligamento iliolumbar y cresta ilíaca. Su inserción es en la apófisis transversal de las vértebras L1 a L4 y borde inferior de la costilla doceava. Su inervación es por los ramos anteriores de T12 y L1 a L4. Su función es baja y estabiliza la costilla doceava y algo de flexión lateral del tronco. Básicamente son pocos nervios, no son muchos a grandes rasgos, así que ahora vamos a hablar sobre tanto su vascularización, inervación y drenaje. Primero vamos a hablar sobre los nervios de la pared posterior del abdomen. Esto está dado por los nervios subcostales, los nervios espinales lumbares, un tronco simpático y el plexo lumbar. Primero, ese es el plexo lumbar que más adelante lo voy a dar. Primero, en los nervios subcostales, que son los ramos anteriores de T12, estos se originan en la parte del tórax, pasan posteriores a los ligamentos arqueados laterales hacia el interior del abdomen. También discurren inferolateralmente sobre la cara anterior del músculo cuadrado lumbar. Este nervio va a inervar o pasa a través de los músculos transverso y oblicuo interno del abdomen para inervar el oblicuo externo y la piel de la pared anterolateral del abdomen. Casi la mayoría de los nervios están dados también por la pared anterolateral. El otro nervio, que son los nervios espinales lumbares, que es de L1 a L5, esos pasan desde la médula espinal a través de los forámenes intervertebrales. Estos están situados inferolateralmente a las vértebras correspondientes. Aquí se dividen en ramo posterior y ramo anterior. Como un dato interesante de este nervio es que las porciones proximales de los ramos anteriores de los nervios espinales de L1 y L2, ocasionalmente N3, dan origen a ramos comunicantes blancos que transportan finas fibras simpáticas presimpáticas hacia los troncos simpáticos lumbares. El tronco simpático lumbar, que es de la porción abdominal de los troncos simpáticos, está formado por 4 ganglios simpáticos paravertebrales lumbares y por los rambos interganglionares que los conectan. Esto se continúa con la porción torácica de los troncos profundos a los ligamentos arqueados mediales del diafragma. Ahora, para los nervios esplánicos lumbares se originan en la cara medial de los troncos simpáticos lumbares y transporta fibras simpáticas sinápticas que inervan las vísceras pélvicas. Ahora sí, sobre el plexo lumbar, ese está dado por el nervio femoral, el nervio obturador, el tronco lumbrosaco, el nervio ilioinguinal o también conocido como iliohipogástrico, el nervio genitofemoral y el nervio cutáneo femoral lateral. El nervio femoral, que es de L2 a L4, emerge en el borde lateral del psoas mayor, inerva el ilíaco y pasa profundo el ligamento inguinal en el tracto
iliopúbico hacia la parte anterior del muslo para inervar los músculos flexores de la cadera y los extensores de la rodilla. El nervio obturador, que es de L2 a L4, emerge del borde medial del psoas mayor y pasa a la pelvis menor, inferolateralmente a la rama superior del pubis. También es a través del foramen obturador hacia la cara medial del muslo que inerva el músculo abductores. El tronco lumbosacro es de L4 y L5, pasa sobre el ala del sacro y desciende hacia la pelvis para participar en la formación del plexo sacro, junto con los ramos anteriores de los nervios S1 y S4. Y los nervios inguinal, que es L1, se originan en el ramo anterior de L1 y entran en el abdomen posteriores al ligamento arqueado medial y pasan inferolateralmente anteriores al cuadrado lumbar. El nervio genitofemoral, que es L1 y L2, atraviesa el psoas mayor y discurre inferiormente sobre la cara anterior profundo a la fascia del psoas. También se divide lateralmente a las arterias ilíacas común y externa de los ramos femoral y genital. Y por último, el nervio cutáneo femoral lateral, que es de L2 y L3, discurre inferolateralmente sobre el músculo ilíaco y entra en el músculo posterior del ligamento inguinal o tracto iliopúbico, justo medial a la ellas, que inerva la piel de la cara anterolateral del muslo. Ahora sobre su vascularización, esta está dada por la aorta abdominal. Sus arterias son el tronco celíaco, que da una rama anterior. Este da un origen inmediatamente inferior al hiato aórtico del diafragma. Irriga al intestino abdominal proximal. La arteria mesentérica superior da una rama anterior. Da un origen inmediatamente inferior al tronco celíaco. También irriga el intestino abdominal, pero en su porción media. La arteria mesentérica inferior da una rama anterior. Da un origen en el inferior a las arterias renales. Y irriga el intestino abdominal, pero en la parte distal. Las arterias suprarrenales medias da una rama lateral y tiene un origen inmediatamente superior a las arterias renales. Da una irrigación a las glándulas suprarrenales. Las arterias renales, que es la parte lateral, da un origen inmediatamente inferior a las arterias mesentérica superior. Irriga los riñones. Las arterias testiculares u ováricas da un anterior par. Tiene un origen inferior a las arterias renales y su zona es en los testículos del hombre y en los ovarios en la parte de la mujer. Las arterias frénicas inferiores en su rama lateral da un origen inmediatamente inferior al hiato aórtico. Irriga solamente el diafragma. Las arterias lumbares posteriores dan habitualmente 4 pares. Irrigan la pared posterior del abdomen y médula espinal. Las arterias sacras medias dan una rama posterior. Tienen un origen inmediatamente superior a la bifurcación de la aorta. Estas también descienden por las vértebras lumbares, por el sacro y el coxis. No tienen zona de irrigación. Y por último, las arterias ilíacas comunes, que es una rama terminal, da un origen habitualmente que se bifurca en la vértebra de L4 y no tiene territorio de irrigación tampoco. Bueno, eso sería todo lo de vascularización. Ahora vamos con drenaje. El drenaje, pues como ya sabemos, más corto. Está dado por las venas de la pared posterior del abdomen, que son tributarias de la vena cava inferior, excepto por la vena testicular u ovárica izquierdas, que estas desembocan en la vena renal izquierda, en lugar de hacerlo en la vena cava inferior. La vena cava inferior se forma anterior a la vértebra L5 por la unión de las venas ilíacas comunes. Esta unión tiene lugar aproximadamente de 2.5 centímetros a la derecha en un plano medio e inferior a la bifurcación de la aorta y posterior a la porción proximal de la arteria ilíaca común derecha.
Bueno, y por último sobre los nódulos linfáticos. Este está dado por los vasos y nódulos linfáticos que se distribuyen a lo largo de la aorta, por la vena cava inferior y por los vasos ilíacos. Están los nódulos linfáticos ilíacos comunes que reciben linfa de los nódulos linfáticos ilíacos externos e internos. La linfa de los nódulos linfáticos ilíacos comunes pasa hacia atrás de los nódulos linfáticos lumbares derecho e izquierdo. La linfa del tubo digestivo, el hígado, el vaso y el páncreas pasa a lo largo de la arteria celíaca y mesentérica superior e inferior hacia los nódulos linfáticos preaórticos, que son los nódulos celíacos y mesentéricos superiores e inferiores. También los vasos eferentes de los nódulos forman los troncos linfáticos intestinales. Pueden ser a la vez únicos o múltiples, y estos participan en la confluencia de los troncos linfáticos que dan lugar al conducto torácico. Y los nódulos linfáticos lumbares derecho e izquierdo, que son de la vena cava y de los aórticos, esa se sitúa a ambos lados de la vena cava inferior y de la aorta. También reciben linfa del colon descendente, la pelvis y los miembros inferiores a través de los nódulos linfáticos mesentéricos inferiores e iliocomunes. También estos nódulos reciben linfa directamente de la pared posterior del abdomen, los riñones, los uréteres, los testículos o los ovarios, el útero y las tubas uterinas. Los vasos linfáticos eferentes de los nódulos linfáticos forman los troncos linfáticos lumbares derecho e izquierdo. Y el extremo inferior del conducto torácico se localiza anterior a los cuerpos de las vértebras L1 y L2, entre el pilar derecho del diafragma y la aorta. Este conducto empieza con la convergencia de los principales conductos linfáticos del abdomen, que solo es una pequeña porción de los individuos. Esto adopta la forma y habitualmente escrita como un saco o dilatación de paredes delgadas, que es la cisterna de Kilo. Y bueno, esto sería todo sobre la pared posterior. Es más corta que la anterior. Y aquí se le puso un pequeño diagrama sobre las venas, drenaje linfático y de las arterias, cómo están conformadas. Espero que le haya ayudado muchísimo sobre este tema. Denle muchísimo like, mucho cariño, mucho amor y que Dios los bendiga. Muchas gracias.